común. La vena yugular interna. Así estaría aquí la vena yugular interna. Le acompaña la vena yugular interna. Y en un ángulo posterior allá atrás, ¿quién estaría? El nervio vago. ¿Ok? El nervio vago. Voy a inclusive sacar más aquí de esto. Entonces esta es mi vena yugular interna. ¿Sí? Entonces, la vena yugular interna, a este nivel, miren qué hace. Él recibe a una vena, ¿sí? Esta vena que está aquí, ella recoge mucha sangre, ¿sí? A esta se le puede llamar de vena facial, ¿sí? Tiene otro nombre más fácil, ¿sí? ¿Cuál es su otro nombre más fácil? Muy bien. Tronco venoso tirolingo faringo facial. ¿Es más fácil, sí o no? No. Entonces, esto que está aquí, ¿ven? Esto va a ser mi vena facial. O tronco venoso tirolingo faringo facial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí a este nivel? Aquí estaría pasando un nervio. Vamos a ver si pinta esto. ¿Sí? Aquí estaría pasando así un nervio a este nivel aquí. Así. ¿Ven? Este nervio que está aquí se va a llamar nervio hipogloso. ¿Ok? Vamos a hacer más limpio acá. Vamos a hacer más limpio acá. Así. Yo tengo aquí mi vena. Esa va a ser vena que yugular interna. Ahora, aquí está recibiendo, esta va a ser ¿qué cosa? La vena facial. Facial, ¿sí? Mi vena yugular interna. Muy bien, ahora le dije, aquí está pasando un nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Nervio Hipogloso. hipogloso. Es el par craneal número 12. Y entonces aquí está nuestra carótida, dentro de este triángulo. ¿Ok? Este triángulo se llama triángulo de Farabeo. ¿Ok? ¿Cómo está delimitado el triángulo de Farabeo? Esto es mirando así, ¿ven? Hacia atrás, ¿quién está? Hacia atrás, ¿quién está? Vena yugular interna. ¿Sí? Hacia abajo y adelante, ¿quién está? La vena facial. ¿Ok? La vena facial, hacia abajo y adelante. Y hacia arriba y adelante, ¿quién está? El nervio hipogloso. Entonces a esto se le llama del triángulo de Farabeo. ¿Sí? Ahora, vamos aquí. Vamos a continuar. Haciendo aquí, vamos a continuar. Esto vendría aquí. Esto va aquí. Ok. Entonces, aquí mi arteria sube todavía, mi arteria carótida externa. ¿Sí? Sube. Y aquí, miren lo que ocurre aquí. Está dentro de un triángulo. Solamente que el triángulo ahora es un poco más amplio. ¿Qué significa eso? En vez de usar esto, voy a utilizar aquí, ¿qué cosa? El vientre posterior del músculo digástrico. ¿Entienden? Miren acá. Vena yugular interna, ¿sí? Vena facial y el vientre posterior del músculo digástrico, ¿sí? Voy a borrar esto mientras, ¿sí? Ahí se formó un triángulo. Ese triángulo que está aquí se llama triángulo de Bouillon. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar? Triángulo de Bouillon. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia entre el triángulo de Bouillon y el triángulo de Farabeo? Que los dos tienen como límite, fíjense, vena yugular interna y vena facial. Pero en el de Farabeo es más pequeño, ¿sí? Aquí, el que estaría delimitando aquí, este va a ser ¿quién? El nervio hipogloso. Entonces, este nada más es el nervio, el triángulo de Farabeo. Ahora, si ampliamos el triángulo, eso se va a llamar de triángulo de Bouillon. ¿Sí?
Entonces, vamos otra vez aquí. Primero le vimos a mi arteria dentro de un triángulo que estaba formado solamente por músculos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese triángulo? Triángulo carotídeo. Eso es solamente por músculo. Esto desviamos aquí, pero esto iba a estar aquí, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo está delimitado el triángulo carotídeo? Esternocleidomastoideo, ¿sí? Aquí, Vientre posterior do del digástrico, músculo digástrico, y aquí, el linha vientre média. superior del homoioideo. Ahora, sacamos esto porque esto le estaba cubriendo a esto, y ahora podemos ver que esto está dentro de otro triángulo. ¿Cómo se llama el triángulo? Triángulo de Farabeo. ¿Ok? ¿Cómo está delimitado el triángulo de Farabeo? Hacia atrás, vena yugular interna. Hacia abajo y adelante, vena facial. Arriba y adelante, nervio hipoglósico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vemos que también está dentro de otro triángulo, pero aquí ya es más amplio. ¿Sí? Ese triángulo, lo único que hacemos es cambiamos, en vez de utilizar el nervio hipogloso, utilizamos el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Sí? Entonces esto va a ser el triángulo ¿qué? Triángulo de Guyon. ¿Cómo está delimitado el triángulo de Guyon? Hacia atrás, vena yugular interna. Hacia abajo y adelante, vena facial. Arriba y adelante, vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, subió aquí la arteria carótida externa. ¿Ok? Subió aquí la carótida externa. ¿Y qué ocurre cuando llega aquí a este nivel? Él va a pasar profundo al vientre posterior del digástrico. ¿Qué significa eso? Que él va a estar allá más medial, aquí ya sale. ¿Sí? Pasa profundo al vientre posterior del músculo digástrico. Y fíjense, a este nivel, nosotros vamos a ver que en la apófisis estiloides se insertan 5 estructuras. ¿Sí? Las 5 estructuras tienen estilo. ¿Sí? Son estilosas, como ustedes dicen. Van a empezar con estilo. Entonces, yo voy a tener aquí un músculo que va a venir aquí desde la apófisis estiloides. Él viene hasta el hueso hioides. Y estudiamos la clase pasada. Voy a sacar la mandíbula aquí para que no nos moleste. ¿Cómo se llama este músculo? Estudiamos la clase pasada. ¿Músculo qué? Estilo hioideo. Le hacía un ojal acá, ¿recuerdan? Un ojal al tendón intermedio del digástrico. Entonces ese va a ser el músculo estilo hioideo. ¿Sí? Ahora, voy a tener también aquí un ligamento. ¿Sí? Voy a hacer aquí el ligamento. Este va a ser el ligamento estilo hioideo. El ligamento estilo hioideo va desde la apófisis estiloides hasta el asta menor. ¿Sí? Hasta el asta menor del hueso hioides. Ahora, otra vez, ¿cómo se llama esto? Músculo estilo hioideo. Este que está aquí, ligamento estilo hioideo. Los dos son estilo hioideo. ¿Sí? Ahora, va a haber un músculo que se va a insertar aquí, pero este que está aquí va a ir a la lengua. ¿Cómo se va a llamar el músculo que se inserta en la apófisis estiloides y va a la lengua? Músculo estilo gloso. ¿Sí? Músculo estilo gloso. ¿Sí? Ahora, hay un ligamento que también se inserta en la apófisis estiloides y viene a la mandíbula. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar el ligamento que se inserta en la apófisis estiloide y va a la mandíbula? Ligamento estilo mandibular. ¿Sí? E inclusive hay un músculo aquí que se inserta en la apófisis estiloides, pero este va a la faringe. ¿Sí? ¿Se llama qué? Músculo estilo faringe. ¿Sí? Eso tienen que saber. Entonces, 5 estructuras que se insertan en la apófisis estiloide. Vamos a hacer así. Esta va a ser la apófisis estiloide. Pero vamos a cambiar aquí.
puede ser así. Así. ¿Ven? Así está. Aquí mi mano sería, ¿qué cosa? La apófisis estilo. Y de ahí salen todo esto que llevan su nombre estilo. Estilo, 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 estilo. ¿Sí? El que, vamos a hacer que sea del lado derecho. El más externo, este se va a llamar como músculo, estilo y oideo. ¿Sí? Este que está aquí se va a llamar como ligamento, estilo y oideo. ¿Sí? Este que está aquí va a ser el músculo, estilo, gloso. Y existe un ligamento aquí que se llama ligamento estilo mandibular. Y hay otro que va a la faringe, se va a llamar como músculo estilo faríngeo. ¿Sí? Entonces, que a esta estructura, a todo esto se le llama de ramillete de Riolano. ¿Ok? Vamos a colocar aquí. Ramillete de Riolano. ¿Cómo está formado el ramillete de Riolano? Por 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los ligamentos? Ligamento estilo yoideo y el ligamento estilo mandibular. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los músculos? El músculo estilo yoideo. Este que está aquí va a la lengua. ¿Cómo se va a llamar? Muy bien, vamos a hacer así esquemáticamente. Estilo gloso. ¿Sí? Este va a la faringe. ¿Cómo se va a llamar? Estilo faringe. ¿Sí? Ahora, miren lo que ocurre aquí con nuestra arteria. Ella pasa profunda aquí, ¿sí? Y a este nivel ella viene aquí y pasa profundo al músculo estilo yoideo. Miren acá. A esto que está aquí también se le llama de diafragma estilo. ¿Ok? Diafragma estilo. Entonces, ¿qué hace mi carótida externa? Ella va a atravesar aquí el diafragma estilo. ¿Entre qué estructura? Ella atraviesa aquí entre el músculo estilo yoideo y el ligamento estilo yoideo. Aquí está atravesado. Ahí atravesó. ¿Ok? Otra vez. Así. Para que vean, voy a utilizar mi dedo nada más. Así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Músculo estilo yoideo. Este se va a llamar como ligamento estilo yoideo. Llevan el mismo nombre, solo que este es músculo y este es ligamento. Este se va a llamar como músculo estilo gloso. Este se va a llamar como ligamento estilo mandibular y este va a ser el músculo estilo faringe. ¿Dónde atraviesa mi carótida externa? Aquí atraviesa. ¿Entienden? ¿Entre qué estructura está atravesando? Entre el músculo estilo yoideo y el ligamento estilo yoideo. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿entre qué músculos está atravesando mi arteria carótida? ¿Entre qué músculo está atravesando? Músculo estilo yoideo y músculo estilo gloso. Si les pregunto músculo, pero si les pregunto estructura, va a ser entre el músculo estilo yoideo y el ligamento estilo yoideo. ¿Entienden? Entonces, una vez que atraviesa aquí, atraviesa y a este nivel está la glándula parótida. ¿Entienden? Mi carótida externa atravesó entre estos dos e ingresó dentro de la glándula parótida. Está dentro de esta glándula. Y sube aquí, y cuando llega por detrás del cuello del cóndilo, da 2 ramas terminales. ¿Sí? Una que va hacia arriba, hacia el hueso temporal. ¿Sí? Esta que está aquí se llama arteria temporal superficial. Esta se va a llamar arteria temporal superficial. Pasa superficial al hueso temporal aquí, o al músculo temporal.
Y la otra va a ingresar hacia el maxilar. ¿Sí? Ella va a ingresar aquí hacia el maxilar. Esta arteria se va a llamar arteria maxilar. ¿Sí? Entonces son dos ramas terminales. Vamos a volver a la clase. Por eso quería hacer un recreo antes de dar carotida externa, porque carotida externa tiene muchas cosas. ¿Sí? Ahí. Ahí. Entonces estábamos viendo por dónde pasa la carotida externa. Primero el triángulo carotídeo. ¿Cómo está delimitado el triángulo carotídeo? ¿Cómo está delimitado? Externo cleidomastoideo. Después, vientre superior del homoioideo, hacia abajo y adelante el vientre superior del homoioideo, hacia arriba y adelante el vientre posterior del digástrico. Ahora, aquí, miren acá, le encontramos dentro de este triángulo. ¿Ven? Se llama como triángulo de Farabeo. ¿Cómo está delimitado? Vena yugular interna. ¿Sí? La vena facial y este nervio que está aquí es el nervio hipogloso. ¿Sí? Entonces ese es el triángulo de Farabeo. ¿Y qué hicimos después? Sacamos esto. Utilizamos como límite ahora qué cosa? El vientre posterior del músculo digástrico. Nada más se amplió el triángulo. ¿Sí? Y entonces eso va a ser el triángulo de Buchon. ¿Cómo está delimitado? Hacia atrás, vena yugular interna. Hacia abajo y adelante la vena facial. Arriba y adelante el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces le decía, ¿qué hace mi carotida externa? Pasa profunda al vientre posterior del digástrico y va a pasar profunda al estiloioideo. A ese nivel él atraviesa, ¿qué cosa? El diafragma estilo. Atraviesa el ramillete de Riolano. ¿Entre qué? Fíjense, si yo le digo, ¿entre qué estructura atraviesa? Entre el músculo estiloioideo y ligamento estiloioideo. Pero así como se ve aquí, ¿entre qué músculo está atravesando? Músculo estiloioideo y el músculo estilogloso. Aquí nada más no diseñaron el ligamento. ¿Sí? Entonces, este es el músculo estiloioideo, músculo estilogloso y allá el músculo estilopario. ¿Sí? Entonces, asciende aquí. Cuando atraviesa esto, aquí está la glándula parótida. Y entonces ella se encuentra en el interior de la glándula parótida. Y cuando sube aquí, fíjense, está dentro de la celda parótida, a este nivel termina dando sus dos ramas terminales. Una que pasa superficial al puesto temporal, se va a llamar arteria temporal superficial, y la otra va hacia el maxilar, se va a llamar arteria maxilar. ¿Sí? Entonces esas van a ser las dos ramas terminales. ¿Sí? Ahí, otra vez. Vamos aquí. Triángulo carotídeo. ¿Sí? ¿Quién está atrás? El músculo esternocleidomastoideo. Aquí es muy específico. Borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Abajo y adelante. Fíjense, abajo y adelante el vientre superior del homoioideo. Y arriba y adelante el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Sí? Ahora, vamos aquí. Triángulo de Farabeo. Atrás, que yo tengo vena yugular hacia abajo y adelante. ¿Cómo se llama esto? Vena facial. Ahí está su otro nombre más fácil, ¿verdad? Tronco venoso tirolingo faringo facial. Entonces, ahí. Y arriba y adelante, este nervio que está aquí, que va a ser ¿qué cosa? Hipogloso. De hipogloso. Entonces, este es el triángulo de Farabeo. Ahora, si ampliamos el triángulo y utilizamos el vientre posterior del músculo digástrico en vez del hipogloso, entonces transforma eso en el triángulo de Buchon. Miren que es muy fácil si miramos Buchon y Farabeo. Porque miren aquí, atrás, ¿sí? Y abajo y adelante. ¿Ven?
atrás y abajo y adelante es lo mismo en los dos. ¿Sí? Lo único que cambia es arriba y adelante. Aquí va a ser nervio hipogloso y allá en el bullón va a ser el diente posterior del músculo digastro. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus ramas colaterales? ¿Sí? Las ramas colaterales, ellas son así. Mira aquí las carótidas, ¿ven? Ellas van a dar ramas que se dirigen hacia adelante. ¿Sí? Son clasificadas como ramas colaterales anteriores. ¿Sí? Algunas ramas se van a ir hacia atrás. ¿Ven? Esas son llamadas de ramas colaterales posteriores. Algunas se van a ir medialmente. ¿Sí? Entonces, rama colateral medial. En realidad es una de las que se va medialmente. Entonces, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales anteriores? Para nosotros aquí es tilí, fafá o caufá. ¿Sí? Entonces, tilí, así. Tilí, fafá o aupa. ¿Ya? Así. Ti sería qué cosa? Tiroidea superior. Li sería qué cosa? Arteria lingual. Fa sería arteria facial. Estas son las tres ramas colaterales anteriores. ¿Sí? Esta fa que está aquí es la arteria faríngea ascendente. Es la única rama colateral medial. ¿Sí? Y después tenemos a la arteria occipital, ¿sí? Y a la arteria auricular posterior. Entonces ellas van a ser las ramas colaterales posteriores. ¿Sí? Y su rama terminal van a ser la temporal, superficial y la maxilar. Vamos a mirar aquí. Si a ustedes se les pregunta, ¿cuál es la primera rama colateral de la arteria carótida externa? La primera es esta, que va a ser la arteria tiroidea superior. ¿Sí? Es bien fácil de saber cuáles son anteriores y posteriores, porque el anterior va a ir para lo que está aquí adelante. La glándula tiroidea está aquí adelante. Entonces, eso va a ser la arteria tiroidea superior. ¿Sí? La lengua está aquí adelante. Entonces, esa va a ser la arteria lingual. Y esta es la fascia, entonces aquí estaría la arteria facial. Entonces, son ramas que van a ir hacia adelante. ¿Sí? Ahora, las ramas que van a ir hacia atrás, hacia acá está el hueso occipital. ¿Sí? Aquí está el hueso occipital. Entonces vamos a tener aquí la arteria occipital que va a ir atrás. ¿Sí? Y también atrás, aquí está el pabellón auricular. ¿Entienden? Entonces se va a ir aquí la arteria auricular posterior. Y la faringe no está ni adelante ni atrás, ella está allá medialmente. Entonces es una rama colateral medial. ¿Sí? Otra vez, ¿cuál es la primera rama colateral de la carótida externa? Tiroidea superior. ¿Sí? A veces ocurre lo siguiente, pueden encontrar en amor. ¿Sí? Es frecuente ver así. Esta es mi carótida. Tengo 49 pinceles, pero yo no sé cuál es el cuál. Vamos a ver aquí. Esta es mi arteria tiroide, perdón, mi arteria carótida externa. ¿Sí? ¿Cuál es la primera rama colateral? La arteria tiroidea superior. ¿Sí? A veces, ¿qué ocurre? ¿Sí? A veces, ¿qué ocurre? A veces ocurre lo siguiente. ¿Sí? De aquí sale un tronco. ¿Sí? Un tronco. Y de ese tronco se origina la arteria tiroidea superior y de este se origina la arteria lingual. A veces puede ocurrir eso. A veces, ¿qué ocurre? Se origina la arteria lingual y de la arteria lingual se origina la arteria tiroidea superior. ¿Sí? Pero lo más común es mirar ¿qué cosa? Lo más común es mirar tiroidea solita. ¿Sí? La primera rama colateral entonces va a ser nuestra arteria tiroidea. ¿Sí? Después le tenemos la arteria lingual. Vamos a estudiar la arteria lingual más adelante. Este es el hueso ioides. Si seguimos el hueso ioides, justo a nivel del asta mayor del hueso ioides, ahí está naciendo la arteria lingual. ¿Sí? Más por arriba la arteria facial.
Hacia atrás, aquí la occipital y la auricular posterior, y medialmente va la faringia ascendente. Ahora, ¿estas son sus únicas ramas colaterales? No. ¿Sí? ¿Por qué no van a ser sus únicas ramas colaterales? Porque la arteria, aquí nosotros vimos, la arteria está atravesando entre músculos. ¿Entienden? Es imposible que atraviese entre músculos y no le vascularice. Entonces, ¿qué va a hacer? También originan ramas musculares. Y no solamente eso, sino que atraviesa y está dentro de una glándula, les dije. ¿Dentro de qué glándula está? Dentro de la glándula parótida. ¿Sí? Imposible que esté dentro de la glándula y no le vascularice. Entonces también va a originar ramas parótidas. ¿Sí? Por eso dice aquí, también origina ramas para la glándula parótida, ¿sí? Y va a originar ramas musculares, ¿sí? Entonces va a ser esa nuestra arteria carótida externa, ¿sí? ¿Tienen que saber así? Tienen que saber así. En la morgue probablemente da para ver todos estos triángulos, ¿sí? Probablemente da para ver algunas de las ramas. Entonces tienen que saber esto, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Bueno. Ok. Ahora vamos a ver estas venas, ¿sí? Las venas, fíjense. Las venas nosotros cuando estudiamos van a ver que siempre hay mucha variación venosa. Por eso es que, fíjense, la vena yugular anterior, existen, vamos a ver enseguida las otras. La vena yugular anterior es continuación de esta vena que está por debajo del mentón, que se llama vena submentoniana, ¿sí? Entonces, esta es la vena yugular anterior. Pero fíjense que dice, es de origen variable. Con mayor frecuencia es continuación de la vena submentoniana. Pero a veces no existe esta vena submentoniana. Y entonces se origina ¿de quién? De la vena facial. O del tronco venoso tirolingo-faringo facial. Y miren lo que hace aquí la vena yugular anterior. De un lado y la vena yugular anterior del otro lado. Ellas se unen, ¿sí? Y forman un arco o forman un asa, ¿sí? Ese arco se llama arco venoso yugular. Y ellas van a ir a terminar en donde, otra vez su terminación es variable. A veces van a la subclavia, a veces van a la yugular externa, ¿sí? El drenaje venoso siempre es muy variable. Ahora, la vena yugular externa, ¿cómo nosotros tenemos que recordarnos? ¿Cómo tenemos que recordarnos? Vamos a hacer allá. ¿Cuáles son las ramas colaterales posteriores de la carótida externa? Muy bien. Una se va a llamar arteria occipital. ¿Y la otra cómo se va a llamar? Auricular. Auricular posterior. ¿Sí? Ahora, con esta arteria occipital hay una vena. ¿Cómo se va a llamar esa vena? Vena occipital. ¿Sí? Y con esta arteria auricular posterior va a haber otra vena. ¿Cómo se va a llamar? Vena auricular posterior. Miren lo que hace. Ellas se están uniendo. ¿Sí? Ahora, aquí, ven esta es mi carótida externa. ¿Sí? Ella va a terminar como, da dos ramas. ¿Esta cómo se llama? Arteria temporal superficial. Y la otra arteria, ¿cómo se llama? Arteria maxilar. ¿Sí? Vamos a hacer donde es más limpio. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a poner a las venas que tienen esta. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar la vena que está con la arteria temporal superficial? ¿Cómo se va a llamar la vena? Vena temporal superficial. Estamos hablando de la vena que va a estar con la arteria. Va a llevar el mismo nombre. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar la vena que está con la arteria maxilar? Vena maxilar. ¿Sí? Lleva el mismo nombre. Entonces, esta se va a llamar vena temporal superficial, que estaría con la arteria temporal superficial.
Y esta se va a llamar vena ¿qué? Maxilar, que va a estar con la arteria maxilar. Ahora, ellas se unen por detrás de la mandíbula. Aquí ocurre la unión. ¿Entienden? ¿Cómo se va a llamar la vena que se une por detrás de la mandíbula? ¿Cómo se va a llamar? Vena retromandibular. ¿Ok? Esto se va a llamar vena retromandibular. Vamos de vuelta. ¿Cómo se forma la vena retromandibular? Unión de la vena que temporal superficial y la vena maxilar. Se unen por detrás de la mandíbula y forman la vena retromandibular. ¿Sí? La vena retromandibular, ella viene a terminar aquí con más frecuencia en la vena que estábamos viendo recién, que es la vena facial. Ahora, vamos a colocar a esta vena. ¿Qué vena era esta? Muy bien. Voy a colocar aquí. Esta va a ser la vena occipital. Vena occipital. Y voy a colocar aquí ahora la otra vena. A esta que está aquí. ¿Cómo se llama esta? Auricular. Muy bien. Esta va a ser la vena auricular posterior. ¿Sí? Entonces ellas se reúnen junto con una rama de la retromandibular. Se comunican ahí la vena retromandibular con estas que están aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? Unión de las tres venas. ¿Sí? Vena occipital más vena auricular posterior más una rama comunicante de la vena retromandibular es igual a ¿qué? A vena yugular externa. ¿Sí? Entonces la vena yugular externa se forma por la comunicación de esas venas. Miren acá. Ahí le tenemos. Aquí diseñó la vena occipital, la vena auricular posterior y una rama comunicante de la vena retromandibular. Se unen y ellas quedan externamente al músculo externo cleidomastoideo. Entonces ahí se forma la vena yugular externa. ¿Sí? Y la vena yugular externa desciende y termina en la vena subclaviana. ¿Sí? Vamos de vuelta, porque esto vamos a ver varias veces. ¿Cómo se forma la vena retromandibular? ¿Cómo se forma la vena retromandibular? Aquí pusimos. ¿Cómo se forma? Vena temporal superficial y la vena maxilar. ¿Sí? Así se va a formar. ¿Dónde termina la vena retromandibular? En la vena facial. ¿Sí? ¿Cómo se forma? La vena yugular externa, tres venas. ¿Sí? ¿Vena qué cosa? Occipital. ¿Vena qué? Auricular posterior. Auricular posterior y una rama comunicante de la vena retromandibular. Se reúnen y se llama externa porque está externa al esternocleidomastoideo. ¿Sí? Y entonces ella desciende aquí y termina en la vena subclaviana. ¿Sí? Ahora, la vena yugular interna es continuación de un seno que se llama seno sigmoide. Ok, vamos a poner todo por transparencia. Ahí. A ver si conseguimos ver. Ven esto, voy a sacar esto para que puedan ver. Miren acá esto que está aquí, ¿ven eso? ¿Sí? Eso se llama seno sagital superior. ¿Ok?
¿Qué hace nuestro seno sagital superior? Miren cómo ella se encarga de recoger gran parte de la sangre del cerebro desde adelante hacia atrás. Todo esto que está aquí se va a llamar como seno sagital superior. Miren lo que ocurre aquí atrás. Miren lo que ocurre. Ella llega hasta aquí atrás. ¿Entienden? ¿Qué ocurre aquí atrás? Miren cómo a este nivel, voy a sacar esto. A este nivel llega otro seno. Este es el seno sagital superior. Miren cómo aquí está llegando otro seno, ¿sí? Que es el seno occipital, ¿sí? Ahí viene el seno occipital. Y no solamente eso, aquí también existe un seno que se llama seno recto. ¿Entienden? Miren cómo esto trae sangre de arriba, esto de la parte más interna, esto de abajo. ¿Qué hacen estos? Ellos están trayendo la sangre del cerebro, ¿sí? El sistema nervioso central. Ellos traen hasta aquí, aquí. A esto que está aquí se le llama de confluencia de los senos. ¿Ven qué dice aquí? Confluencia de los senos. ¿Qué ocurre en la confluencia de los senos? Ahí está viniendo el seno sagital superior. No se preocupen, esto todavía no es que. Lo que yo quiero mostrarles es que ustedes entiendan la vena yugular interna. Esto es materia del neuro, vamos a volver a ver el neuro. Pero aquí en la confluencia de los senos viene el seno sagital superior, viene el seno recto y viene el seno occipital. Entonces, ¿dónde llegan todo esto? En la confluencia de los senos. Están trayendo toda la sangre. Ahora, cuando viene aquí a este nivel, de esta confluencia salen unos senos transversalmente. ¿Sí? ¿Cómo se van a llamar estos senos? Se van a llamar de senos transversos, porque ellos salen transversalmente. ¿Sí? O sea, ¿qué está haciendo esto? Está llevando la sangre que vino aquí. ¿Qué ocurre con este seno transverso? Voy a ver si desvanecemos. ¿Qué ocurre con el seno transverso? Miren cómo ella viene aquí y cambia de dirección. ¿Sí? Cuando cambia de dirección, adopta la forma de una letra sigma. ¿Ok? Hasta aquí es seno transverso. Pero cuando viene aquí, cambia de dirección y adopta la forma de una letra que se llama letra sigma. ¿Sí? Y entonces a este nivel ya no se le llama de seno transverso, se le llama de seno sigmoideo. ¿Sí? Eso va a ser el seno sigmoideo. Ahora, ¿qué pasa con el seno sigmoideo? Ella va a salir del cráneo, ¿sí? Ella va a salir del cráneo por un foramen que se llama foramen yugular, ¿sí? Sale del cráneo por un foramen que se llama foramen yugular y a partir de ahí ya no se llama seno, se va a llamar vena yugular interna, ¿sí? Entonces la vena yugular interna es continuación de ¿quién? Del seno sigmoideo. Entonces fíjense lo que hace la yugular interna, está trayendo la sangre de todo el cerebro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí en la clase, de vuelta, miren qué dice. La vena yugular interna es continuación de ¿quién? Del seno sigmoideo. ¿Cuál es el límite entre los dos? Un foramen que se llama foramen yugular o foramen rasgado posterior. ¿Sí? Entonces, foramen rasgado posterior para arriba se llama seno sigmoideo. Foramen rasgado posterior para abajo se va a llamar vena yugular interna. ¿Sí? ¿Dónde termina mi vena yugular interna? Uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. ¿Sí? Ahora, mi vena yugular interna, ella va a recibir 3 afluentes constantes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Recién le decía que la variación venosa es muy frecuente. ¿Sí? Pero son 3 siempre los afluentes constantes de nuestra vena yugular interna. ¿Quiénes van a ser los afluentes constantes de la vena yugular interna? Son 3. Uno se llama seno petroso inferior, es este que está aquí. ¿Sí? Otro va a ser la vena facial. Entonces la vena facial es afluente constante. Y otro va a ser la vena tiroidea media.
¿Sí? ¿Qué significa afluente constante? Que ellas siempre están. Pero miren aquí, la lingual, la tiroidea superior, miren cómo ellas vienen directamente a terminar el yugular interno. ¿Sí? ¿Cuáles? Y no se sabe, no se puede dar exactamente porque todos somos diferentes. ¿Sí? Pero ¿quiénes son los afluentes constantes? Van a ser tres: el seno petroso inferior, la vena facial o tronco venoso tirolingo-faringofacial, ¿sí? Y nuestra vena tiroidea media. Entonces ellos van a ser afluentes constantes, ¿sí? Pueden terminar otras venas, pueden terminar, ¿sí? Pero no se les puede preguntar porque eso no es constante, ¿sí? No siempre la vena lingual viene a terminar en la yugular interna. La vena lingual viene a la vena facial, al tronco venoso tirolingo-faringofacial. Ahí viene la vena lingual. Es afluente de este tronco. Entonces, ¿quiénes son afluentes del tronco tirolingo-faringofacial o vena facial? ¿Sí? Tiro, porque es vena tiroidea superior. ¿Sí? Lingo, porque viene la vena lingual. Pero recién vimos que a veces la lingual acaba directamente en la yugular interna, ¿verdad? Tronco tirolingo. Faringo. Fíjense que las venas faringeas y esta vena palatina externa está trayendo sangre de la faringe, ¿sí? Entonces también termina ahí. Recién vimos esta vena. ¿Ven esta? Esa es la vena retromandibular. Miren cómo viene y termina también aquí en la vena facial, ¿sí? Entonces la vena retromandibular y la vena facial como tal. Entonces todos ellos son afluentes de este tronco. ¿Quiénes son afluentes? Vuelvo a repetir. No, afluentes, ¿qué cosa? Constante. De la vena yugular interna son tres: el seno petroso inferior, ¿sí? Después la vena facial o tronco venoso tirolingo-faringofacial y la vena tiroidea media. Entonces ellos van a ser afluentes constantes. Aquí otra vez. Miren, esta es mi vena temporal superficial y esta es mi vena maxilar. Miren cómo se reúnen por detrás de la mandíbula y forman la vena retromandibular. ¿Dónde viene la vena retromandibular? En la vena facial. ¿Sí? Entonces viene aquí en la vena facial la vena retromandibular. Y miren cómo da una rama anastomótica para formar la vena yugular externa. ¿Cómo se formaba la vena yugular externa? Anastomosis de tres venas. ¿Vena qué? Auricular posterior. Otra vena que se llama vena occipital y una rama comunicante de la retromandibular. Entonces esa es la vena yugular externa. ¿Sí? La vena maxilar, ella se forma como continuación de esto que está aquí. ¿Sí? Cuando nosotros vemos estructura nerviosa, vascular, puede ser arteria o vena, que tiene este aspecto de red, a eso nosotros le llamamos de plexo. ¿Sí? Entonces a esto que está aquí se le llama de plexo venoso pterigoideo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta red? Toda esta red termina uniéndose y forman aquí la vena maxilar. ¿Sí? Entonces decimos, la vena maxilar es continuación del plexo venoso pterigoideo. ¿Sí? Muy bien. No crean que esto, así, cuando yo estudiaba, yo aprendí de primero. ¿Sí? Esto es ustedes diseñar en su casa. ¿Sí? Ustedes tienen que dibujar esto. Tienen que dibujar, o si no, no hay forma. ¿Sí? Entonces, otra vez aquí, vena temporal superficial y la vena maxilar se reúnen por detrás de la mandíbula y van a formar ¿qué cosa? Vena retromandibular. ¿Quién termina en dónde? ¿En qué vena termina? En la vena facial. ¿Sí? La vena maxilar es continuación de un plexo. ¿Cómo se llama el plexo? Plexo venoso pterigoideo. ¿Sí? Muy bien. Aquí le vemos a la vena yugular interna.
La vena yugular interna es continuación de quién? Seno sigmoide. Del seno sigmoide. ¿Cuál es el límite entre los dos? Un foramen que se llama foramen yugular o rasgado posterior. ¿Sí? Entonces sería más o menos eso. Ahí de vuelta otro esquema. ¿Sí? Miren aquí. El seno sigmoideo. Aquí, cuando pasa por el foramen yugular, deja de llamarse seno sigmoideo y va a pasar a llamarse vena yugular interna. Tres afluentes constantes. ¿Sí? El seno petroso inferior. ¿Sí? La vena tiroidea media y la vena facial. ¿Sí? Ahora, aquí le tenemos a la vena retromandibular. ¿Cómo se formó? Por la vena temporal superficial y la vena maxilar, que a su vez se formó por un plexo que se llama plexo pterigoideo. ¿Sí? ¿Dónde termina la retromandibular? En la vena facial. ¿Cómo se forma la vena yugular externa? Por la comunicación de tres venas. ¿Sí? Vena occipital, vena auricular posterior y una rama anastomótica que viene de la retromandibular. Y la yugular externa termina en la vena subclavian. ¿Sí? Dime. Como anastomótica es lo mismo que rama comunicante. Una rama comunicante o anastomótica es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos a descansar un rato? Sí. Ok, pueden ir a descansar. Oye, vamos aquí. Nervios del cuello. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el plexus cervical y a lo que sería la cadena simpática cervical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma nuestro plexo cervical? ¿Sí? El plexo cervical se va a formar por los nervios espinales, ¿sí? Que van a ser desde C1 hasta C4. Vamos a mirar. ¿Saben lo que decimos cuando decimos nervios espinales? ¿Saben lo que decimos cuando decimos nervios espinales? La médula espinal, ¿sí? De la médula espinal nacen nervios y eso se le llama de nervios espinales. ¿Sí? Así como a las vértebras también, al primer nervio cervical se le llama de C1. O sea, yo digo la palabra C1, ¿sí? Y me puedo referir al primer nervio cervical como a la primera vértebra. Obviamente ahora estamos hablando de nervios. Entonces decimos aquí C1, C2, C3, Comenzó. C4, esto continúa aquí. ¿Sí? Fíjense, ellos van a dar varias ramas, pero una de las ramas que viene de C1 desciende y se une con una rama que viene de C2. ¿Sí? Y ahí forman un arco. Ese arco se va a llamar arco del Atlas. ¿Sí? Ahora, de C2 va a salir una rama que se va a reunir con una rama que viene de C3 y forman otro arco que se va a llamar arco del Axis. ¿Sí? Ahora, de C3 sale una rama que se va a reunir con una rama de C4. ¿Sí? Y entonces forman un tercer arco. Ese es el nombre que tiene. Entonces, otra vez, C1 va a dar una rama que desciende que se va a unir con C2 y forman un arco aquí. ¿Cómo se va a llamar? Arco del Atlas. ¿Sí? Después C2 da una rama que se va a reunir con C3 y forman el arco del Axis. Y C3 da una rama que se une con C4, ¿sí? Y van a formar el tercer arco. Entonces decimos están así. 4 ramas se reúnen formando 3 arcos. ¿Sí? Arco del Atlas, arco del Axis y el tercer arco. De este plexo, nosotros vamos a ver que van a salir ramas, ¿sí? Superficiales y ramas profundas. ¿Sí? Las ramas superficiales, ellas van a ser sensitivas. ¿Sí? Y ellas salen justo bien aquí, justo por dentro del esternocleidomastoideo. Existe un punto que se llama punto de Hertz. ¿Ok? El punto de Hertz es el punto
en donde empiezan a salir para afuera estas ramas. ¿Sí? Y ese es el plexo cervical superficial, es un plexo que va a ser sensitivo. ¿Ok? Si es sensitivo, ¿qué va a hacer? Recoge la sensibilidad de toda esta región. Entonces, ¿cuáles van a ser esos nervios? Aquí, miren acá, este que está aquí, que va hacia el hueso que está aquí, ¿qué hueso estaría ahí? Occipital. El nervio se llama nervio occipital menor. ¿Sí? Miren este que está aquí. Este va aquí hacia el pabellón auricular. ¿Sí? Se llama nervio auricular mayor. No solamente va hacia el pabellón auricular, sino que también inerva la glándula parótida. ¿Sí? Pero el nervio se llama nervio auricular mayor. Esto que está aquí, ¿ven esto? Este se llama nervio cervical transverso o transverso del cuello. ¿Sí? Y estos que están aquí son los nervios que van por encima de la clavícula. Se llaman nervios supraclavicular. ¿Sí? Uno medial, uno intermedio y otro lateral. Entonces son tres nervios supraclaviculares. ¿De dónde nacen? De estos arcos. La mayoría nace del arco del axis. ¿Sí? Donde se exteriorizan en un punto que se llama punto de Erbs. ¿Qué tipo de nervios van a hacer esto? Aquí está, ¿ven esto? ¿Cómo se llama esto? Occipital menor. Este que viene hacia el pabellón auricular, ¿cómo se va a llamar? Auricular mayor. Este que viene transversalmente aquí, Cervical cervical transverso. transverso del cuello. ¿Sí? Y aquí los nervios supraclaviculares. ¿Sí? Uno medial, otro intermedio y otro lateral. Entonces eso va a recoger la sensibilidad del espasor. ¿Ok? Tienen que saber que esto es un plexo nervioso sensitivo. Si viene un mosquito, una avispa, yo me corto, cualquier cosa me duele aquí, es porque yo tengo intacto este plexo. ¿Sí? ¿Quién era enfermero o enfermera aquí? ¿Quién era? ¿Había enfermero aquí o no? ¿No? ¿Quién era? Muy bien. Igualmente muchos de ustedes van a saber. Así. ¿Cómo hacen en Brasil? Hay muchas técnicas. Pero ¿cómo hacen en Brasil cuando ustedes tienen un paciente que probablemente finge un desmayo? ¿Sí? Generalmente ocurre cuando así brigan una pareja, ¿ok? Entonces dicen, yo me voy de la casa y entonces ahí se desmaya. ¿Sí? Ahí se desmaya. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que saber? ¿Sí? Nosotros tenemos que medir el nivel de conciencia. Muy bien. ¿Cómo? Segura a mão e Muy soltar, bien. não vai se bater na cara. Muy bien. Esa es una forma. ¿Sí? Fíjense, cuando uno está desmayado, el nivel de conciencia está bajo, o sea, él está inconsciente. ¿Sí? Lo que dice el compañero es así: el paciente está aquí y se le levanta la mano. ¿Sí? Si es que se le suelta y de verdad está desmayado, esto va a caer aquí así. ¿Entienden? Entonces, se le deja aquí, se le suelta y hace esto, ese está fingiendo. ¿Verdad? ¿Cuál es otro? Muy bien, hay muchas técnicas, ¿verdad? Muy bien, eso es muy Externo. Eso es muy bruto, el compañero es muy bruto, Él le dice pellizcar el pezón. O ¿Sí? externo. Muy bien. El esternón también. ¿Sí? Muchos colocan aquí el trapecio, muchos colocan aquí un bolígrafo. ¿Entienden? Y empieza a apretar. Aquí hay muchas terminaciones nerviosas. Eso duele. ¿Sí? Ahora, hay uno que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con este plexo que está aquí. ¿Sí? Tiene que ver con este plexo. Porque fíjense, ven este nervio que está aquí. ¿Ven este nervio? Ese se llama como nervio ¿qué? Auricular mayor. Él recoge la sensibilidad de ¿qué? Del pabellón auricular. Pero no solamente de eso, de la glándula parótida. ¿Sí? Entonces se estimula eso. Vení un poco aquí, amigo. Ya que el compañero es profesional en esto. Mira, ahí.
Ahí, fíjate eso, ¿no? Miren, ¿dónde está la glándula parótida? Hace rato vimos allá. Él está por detrás de la mandíbula. Entonces uno toca aquí, ahí. Yo no voy a apretar fuerte, ¿verdad? Pero es aquí. Toca la mandíbula y toca la apófisis. Entonces ahí se aprieta. ¿Entienden? Y eso causa mucho dolor. Prueben ustedes en ustedes. ¿Sí? ¿Dolió o no dolió? Más o menos, ¿verdad? Más así. Yo apreté despacio. Imagínense apretar fuerte. Entonces, eso es el nervio. Ese es el nervio que auricular mayor, ¿sí? Último ejemplo, una vez más, vamos a probar en un compañero, ¿sí? Renner, vení un ratito, vamos a probar en vos. Venga, Renner, dale. Vamos a ver si es que Renner tiene sensibilidad ahí. Otra vez. Ahora sí voy a apretar fuerte. Este lado aquí. Ahí. Entonces, otra vez. Aquí. ¿Ven? Borde posterior y ahí. Mentira, es muy mentiroso, no la apreté fuerte. Más fíjense, eso sí duele bastante. ¿Sí? Eso sí duele bastante. Fíjense, a mí me pasó una vez, yo trabajaba en un puesto más o menos aquí a 150 kilómetros más o menos, ¿sí? Y llegó un paciente, ¿sí? Generalmente si es mujer uno tolera más, ¿verdad? Pero si es que es hombre uno va y hace fuerte, ¿verdad? Entonces llegó el muchacho, era un hombre grande así como Renner, ¿verdad? Pero llegó desmayado y entonces le acostaron en la camilla y yo me fui a ver y le llevó su amigo, solo le llevó su amigo y le pregunté qué le pasó. Y ahí me dijo su amigo que lo único que sabe es que brigó con su enamorada y salió de la casa, ¿verdad? Y ahí yo ya dije, esta es mi oportunidad. Entonces, fíjense, estaba acostado y como así era bien grande, me fui y le hice un estímulo aquí en el esternón bien fuerte, ¿sí? Y él no se movió. Y entonces yo estaba aguantando, ¿sí? No, porque hay muchos que aguantan, le duele más. Entonces me fui y dije, es imposible acá aguantar. Entonces dije, ok, vamos a probar si consigue aguantar, ¿verdad? Y entonces me fui y sí apreté fuerte. ¿Sí? Ahí sí apreté fuerte y él no se movió. Y ahí yo me asusté. Porque de verdad él estaba mal. ¿Sí? Entonces ahí yo pedí que se le coloque oxímetro, que se mida la presión, que se le coloque oxígeno, que se le haga todo lo que se le tenía que hacer. ¿Entienden? Entonces después, fíjense, después de un rato él acordó, se despertó, ¿sí? ¿Qué había pasado con él? Él brigó con su enamorada. Pero cuando él salió, él se fue y aquí tiene como una lucha, ¿sí? Pelea, le llaman alosha. Es como jiu-jitsu. Entonces, ¿qué pasó? Él de verdad se fue a jugar jiu-jitsu con su amigo y su amigo le hizo una llave. ¿Entienden? Y entonces él de verdad estaba desmayado. El oxígeno se le suprimió, no llegó al cerebro y entonces él de verdad estaba desmayado. ¿Sí? Y entonces, así, el amigo no quería contar que él se había brigado. Después le pregunté si le dolía algo y faló así le dolía, ¿verdad? Pero eso era por la lucha. Pero miren, ¿conocen ustedes el pitbull? El pitbull, cuando agarra algo no quiere soltar más, ni si uno le pega, ni si nada. Pero van a ver ustedes videos que van a saber que algunos le aprietan aquí, ¿sí? Por detrás, y es el único momento donde él consigue o suelta lo que está agarrando, ¿sí?
El cacho, ¿cómo ustedes le llaman? No, ya sé, pero el chibu. Entonces este nervio. Y aquí, ¿ven? Ven que estos nervios, ¿ven? Esto viene a inervar sensitivamente. El otro estímulo que se hace apretando el trapecio es por la sensibilidad que recoge estos nervios. ¿Sí? Entonces eso es así. ¿Sí? No finjan desmayo acá porque aquí son muy crueles. De verdad. Fíjense que en el hospital público ellos ya tienen dipirona o agua oxigenada fría en la heladera. ¿Sí? Entonces va uno y saca de la heladera frío la dipirona, eso ya es doloroso. ¿Sí? Y más si es que está frío, le aplican, ¿sí? Diciendo que va a mejorar y el paciente sale así de la nunca más regresa a la Ok, entonces estos van a ser los nervios, así, ramas del plexo cervical superficial, todos ellos son sensitivos. ¿Sí? Otra vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Occipital menor. El que va hacia el pabellón auricular, este es el auricular mayor. Este es el cervical transverso o transverso del cuello. Y estos son los supraclaviculares. Medial, intermedio y lateral. ¿Sí? Muy bien, ahora, del plexo cervical profundo salen varias ramas directamente de estos que están aquí, de estos nervios, salen varias ramas para los músculos que vimos en la clase pasada. Para el músculo largo de la cabeza, largo del cuello, para el recto lateral. Ahora, hay dos que nosotros vemos que son muy importantes. Uno, y esto nosotros ya corregimos en la clase pasada. ¿Recuerdan que nosotros hablamos del asa cervical, mal llamada asa del hipogloso? ¿Recuerdan, sí o no? ¿Cómo se formaba el asa cervical? Acá dice asa del hipogloso todavía. ¿Cómo se formaba? ¿Quién se acuerda? Se formaba por una raíz superior y una raíz inferior. Vamos a mirar aquí. Ahora, fíjense, este es el arco del atlas, ¿ven? Esto es el arco del axis y aquí estaría el tercer, y nada más cortado. Entonces aquí está el asa cervical, esto que está aquí, ¿sí? ¿Cómo se forma el asa cervical? Por una raíz superior y una raíz inferior. ¿De dónde venía la raíz superior? Fíjense, ¿de dónde viene la raíz superior? De C1, ¿sí? Que se va a reunir con quién? Con una raíz inferior, que viene ¿de dónde? De una rama de C2 y de C3, ¿sí? Entonces, otra vez, si se les pregunta cómo está formada la raíz superior, la raíz superior se forma por una rama que viene ¿de quién? De C1. ¿Y la raíz inferior cómo se forma? Por una rama que viene ¿de quién? De C2 y de C3. La raíz inferior se forma por una unión de la C2 y de C3. Y ahí se forma el asa cervical, ¿sí? Y de ahí salen ramas para los músculos infrayoideos que vimos en la clase pasada. Entonces aquí, otra vez, esto es algo que vamos a corregir. Porque aquí dice, ¿cómo se forma el plexo cervical, el asa cervical, mal llamada asa del hipogloso? Dice, la raíz superior viene ¿de dónde? Del nervio hipogloso. No es el nervio hipogloso. Nosotros ya sabemos esto. ¿De dónde viene? De C1. ¿Sí? La raíz superior viene de C1. ¿Y la raíz inferior viene de dónde? De C2 y C3. ¿Sí? Ahora, el otro es este nervio, que es el nervio frénico. ¿Sí? El nervio frénico se forma por una raíz que se llama raíz principal y una raíz que se llama raíz accesoria. Entonces nosotros vemos aquí, de C4 sale una rama así. Esta va a ser una rama que viene aquí de C4, ¿sí? Que recibe una rama que viene aquí de C3, ¿sí? Y una rama que viene aquí de C5. ¿Entienden?
Entonces, otra vez, C3, C4 y C5 dan ramas ¿para qué? Para formar este nervio que está aquí, que es el nervio frénico. Ahí se forma el nervio frénico, ¿sí? Entonces nosotros decimos, el nervio frénico tiene una raíz principal y dos accesorias. ¿Cuál es la raíz principal del nervio frénico? ¿De dónde viene? C4. Del C4 viene la raíz principal. ¿Y la raíz accesoria viene de dónde? C3. De C3 y de C5. Y ahí se forma entonces nuestro nervio frénico, que ya lo estudiamos en tórax. Aquí le vemos de vuelta al nervio frénico. ¿Sí? Por enfrente de este músculo, ¿cómo se llama este músculo? Escaleno anterior. Está por enfrente del escaleno anterior. Ingresa al tórax y él también va a pasar por enfrente del pedículo pulmonar. ¿Sí? Y es el nervio, decimos, motor del diafragma. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la cadena simpática cervical. La cadena simpática cervical es así. Cuando nosotros nos vamos formando, vamos a hacer aquí. Ya saben qué es esto, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos formando, al principio aquí existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganglios simpáticos cervicales. Al principio, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Empiezan a crecer. Y miren lo que ocurre aquí. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto crecen, ¿sí? Y es como si fuese que quedan encostando el uno en el otro, ¿sí? Se fusionan y forman un solo ganglio, ¿sí? ¿Qué ocurre con el quinto y con el sexto? Ellos también crecen, se fusionan y terminan formando uno solo, ¿sí? Y el séptimo y el octavo también crecen y se fusionan y forman entonces uno. Entonces nosotros tenemos 3 ganglios, ¿sí? Un ganglio simpático cervical superior, un ganglio simpático cervical medio y un ganglio simpático cervical inferior, ¿sí? Entonces son 3 ganglios que nosotros tenemos. Todos ellos están conectados, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos de vuelta aquí el ganglio simpático cervical superior, uno medio y aquí uno inferior. Y vamos a ver a ellos. El ganglio simpático cervical superior se forma por la fusión de los 4 primeros ganglios simpáticos primitivos, ¿sí? Es el mayor de todos, ¿sí? Y mire, fíjense, 5 a 6 centímetros, mire. Tiene una forma fusiforme. Fusiforme siempre es así. Empieza pequeño, aumenta y vuelve a disminuir de tamaño. Esa es una forma fusiforme, ¿sí? Y tiene 6 a 12 milímetros de ancho, ¿sí? Entonces, así, dice, es el elemento más posterior del espacio retroestíleo. ¿Dónde está el espacio retroestíleo? Hoy nosotros vimos esos 5 elementos, ¿recuerdan? El ramillete alveolar. Por detrás está el espacio retroestíleo. Y aquí hay muchas cosas. El elemento más posterior es el ganglio simpático cervical superior, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser las ramas que originan? ¿Sí? Nosotros cuando nosotros estudiamos esto, nosotros habíamos dicho que de los tres ganglios iba a salir la información simpática para el corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver que los 3 van a dar el nervio cardíaco. Este va a dar el nervio cardíaco cervical superior, el nervio cardíaco cervical medio y el nervio cardíaco cervical inferior, ¿sí? Ahora, el ganglio simpático cervical superior, él da ramas importantes que van a acompañar a la arteria carótida interna, ¿sí? La arteria carótida interna es esta que está aquí. ¿Ven? Hacía falta que le diga que esta es carótida interna y esta es carótida externa, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a diferenciar aquí?
Carotida interna no da ramas. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de nuestro cráneo, nosotros le tenemos a los pares craneales, ¿sí? Son 12 pares. De ellos, el tercero, el séptimo, ¿sí? el noveno y el décimo, ellos son parasimpáticos. O sea, aquí tenemos información parasimpática dentro del cráneo por los pares craneales. Lo que nos falta es información simpática. ¿De dónde nace la información simpática que va a ir adentro? De aquí sale, ¿sí? Del ganglio cervical superior sale la información simpática. Muchos nervios que van a acompañar a la carótida interna forman como una red, ¿sí? Y entonces eso se llama plexo carotídeo interno. No es uno solo, es una red nerviosa, ¿sí? Y eso va a acompañar a la carótida interna y va a ingresar dentro del cráneo. Ciertamente va a dar otras ramas, información simpática para las vísceras aquí, ¿sí? Para nuestra laringe, para la faringe, esófago, ¿sí? Y da ramas comunicantes también para el vago y para otros nervios. Pero estos son los más importantes, ¿ok? Estos tienen que recordar. Ahora, el ganglio simpático cervical medio, ¿qué ocurre en algunas personas? Algunas personas no tienen esto, ¿sí? Entonces esto queda así, solamente tiene dos, ¿entienden? El ganglio simpático cervical superior y el ganglio simpático cervical inferior, ¿sí? Entonces el medio, este suele ser inconstante, ¿sí? Y fíjense, ¿qué ramas va a dar el nervio cardíaco cervical medio? También tiene que inervar, darle información simpática para el corazón. Ahora, aquí, así era el tronco que hoy estudiamos, el tronco tirocervical. ¿Qué va a dar el tronco tirocervical? O tiro bicérvico escapular. ¿Qué ramas va a originar? Tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa y la supraescapular. Esa arteria tiroidea inferior, ella asciende, aquí sube. Ahora, ¿qué ocurre a este nivel? Aquí voy a colocar el ganglio, acá voy a colocar el ganglio simpático cervical superior, aquí voy a colocar el medio y aquí voy a colocar el inferior, ¿sí? Ellas están conectadas aquí. Ahora, ¿qué ocurre aquí? A este nivel, a nivel de la C6, la arteria tiroidea, ella sigue aquí y se dirige transversalmente, ¿sí? Cuando nosotros decimos no existe el ganglio simpático cervical medio, ¿qué ocurre? La arteria viene aquí y esta cadena simpática le hace un ojal. ¿Qué sería eso? Esto viene aquí y hay una rama que va a pasar superficial a él y otra rama que va a pasar profunda a él. ¿Entienden? A eso se le llama de asa de Drobny. ¿Ok? ¿Qué sería el asa de Drobny? Es un ojal que ocurre alrededor de la porción transversa de la arteria tiroidea cuando está ausente el ganglio simpático cervical medio. A eso se le va a llamar de asa de Drobny. ¿Sí? Muy bien. Y nuestro ganglio simpático cervical inferior, nosotros habíamos ya estudiado en tórax esto. A este nivel ya tendríamos el primer ganglio simpático torácico. Aquí hay 12, 1, 2, 3, 4, 12, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurría aquí? El primer ganglio simpático torácico y el simpático cervical inferior terminan fusionándose, ¿sí? Terminan fusionándose en el 75% de los casos, ¿sí? Entonces el ganglio simpático cervical inferior va a formar el ganglio estrellado, ¿sí? Va a formar el ganglio estrellado. Y eso nosotros encontramos en la fosa o fosita suprarretropleural del semilevio. ¿Cómo estaba delimitado eso?
¿Cómo estaba delimitada la fosita suprarretropleural del cerebro? ¿Alguien recuerda? ¿Sí o no? Aquí está. Ahí están los límites. Vamos a hacer aquí. Este que está aquí, este va a ser la T1, ¿ok? Y aquí a este nivel entonces va a estar ¿qué cosa? ¿Qué va a ser esto? Va a ser si esa es la T1, ¿esto qué va a ser? La primera costilla, ¿sí? Esa es la primera costilla. Aquí está el ganglio estrellado, por delante de esta porción. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué sería esto? El cuello. Genial. Aquí está el ganglio estrellado, por delante del cuello de la primera costilla, ¿sí? O sea, yo voy a decir límite posterior. ¿Cuál va a ser su límite posterior? Cuello de la primera costilla, ¿ok? A este nivel, aquí estaría la cúpula pleural así, que es la parte más alta de la pleura. Entonces ahí atrás y arriba está. Por eso se llama fosita suprarretropleural, por encima y por detrás de la cúpula pleural, ¿sí? Entonces si yo miro aquí, ¿quién va a estar abajo y adelante? La cúpula pleural, ¿sí? Ahora, ¿qué yo tengo aquí? Fíjense, voy a tener aquí unos ligamentos. A este nivel, uno que va desde la T1 a la cúpula pleural. Ya está pintando, ¿verdad? Vamos a hacer así, peor. Vamos a hacer con este rojo mismo aquí, ¿ven? Este ligamento que está aquí se va a llamar ligamento vértebro-pleural. Va aquí desde la vértebra a la pleura. Aquí, fíjense, C7, esquemáticamente nada más su apófisis transversa. Aquí hay un ligamento que va desde la apófisis transversa de la C7 a la cúpula pleural, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Ligamento transverso pleural. Y hay uno que está aquí desde la costilla a la cúpula pleural. ¿Cómo se va a llamar? Ligamento costo pleural. Entonces son tres ligamentos. ¿Cómo se va a llamar? Ligamento vértebro pleural. Este se va a llamar como ligamento transverso pleural. Y este se va a llamar como ligamento costo pleural. Entonces yo digo, medialmente yo tengo este ligamento, ¿sí? Medialmente va a ser el ligamento ¿qué? Vértebro pleural, ¿sí? Entonces miramos ahí, medialmente el ligamento vértebro pleural. Y lateralmente le tengo a estos dos ligamentos. Transverso ¿El ligamento pleural. qué? Transverso. Transverso pleural y el ligamento Costo pleural. ¿Sí? Entonces eso nosotros tenemos. Así está delimitado nuestra fosita suprarretropleural de C y D. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles van a ser las ramas? Tiene que salir también rama para el corazón, ¿sí? Entonces tiene que dar el nervio cardíaco cervical inferior, ¿sí? De ahí se origina el plexo nervioso vertebral o nervio de Francois-Sprang. Cuando nosotros hablamos de eso, cuando hablamos del foramen transverso de las vértebras cervicales, ¿recuerdan? Yo les decía, ¿qué pasa? A ver si recuerdan. ¿Qué pasa por el foramen transverso de todas las vértebras cervicales? Otra vez. ¿Qué pasa por el foramen transverso de todas las vértebras cervicales? Muy bien. De todas van a ser las dos venas vertebrales y el plexo nervioso vertebral, ¿sí? Ahora, a partir de la C6 para arriba, ¿es qué cosa? Pedículo vertebral, ¿verdad? O sea, paquete vascular nervioso vertebral, perdón. Arteria vertebral. Dos venas vertebrales y el nervio vertebral o plexo nervioso de Francois-Sprang. Es este que está aquí, que nace del ganglio estrellado.
es ese el que nosotros vemos dentro del foramen transverso. Entonces ya son dos, ¿sí? Uno es el nervio cardíaco cervical inferior y el otro es el nervio vertebral del Francis Crick. Ahora, la otra rama estudiamos cuando estudiamos arteria subclavia, porque en la arteria subclavia nosotros veíamos tres asas, ¿de acuerdo? Vago, sin, freno. ¿Qué era sin? Asa de la cadena simpática. Entonces el asa de Busen, ¿sí? Que comunica los dos ganglios. Entonces esa es la otra. Aquí está, fíjense, el ganglio simpático cervical medio y aquí el ganglio estrellado. Y miren cómo se comunican. Esto es el asa subclavia o asa de Busen, ¿sí? Ya tenemos estos tres nervios y también da ramas comunicantes, ¿sí? Da ramas comunicantes para el plexo braquial, para el vago y también para el nervio freno, ¿sí? Entonces eso hace nuestro ganglio estrellado, ¿sí? Muy bien, estamos acabando. Ahora vamos a ver a los linfáticos del cuello, ¿sí? Los linfáticos del cuello, nosotros vamos a tener a ganglios anteriores, ¿sí? Y a ganglios laterales, ¿sí? Miren que esto es muy importante que ustedes sepan, porque en algún momento se les va a preguntar de vuelta y en algún momento van a tener la curiosidad. Su pariente, ojalá que no, pero imagínense un pariente que ustedes que tenga cáncer aquí en el cuello, ¿sí? Se le va a hacer vaciamiento ganglionar. ¿Qué significa eso? Se le saca todos esos ganglios, ¿sí? Se le tiene que retirar todo, eso significa vaciamiento ganglionar. Entonces uno tiene que saber específicamente dónde está. Y entonces, nosotros vamos a ver que los ganglios anteriores y laterales, ellos están así, superficiales y profundos. Los ganglios anteriores, superficiales, ellas acompañan a la vena yugular anterior. O sea, en todo el trayecto de la vena yugular anterior, nosotros le vamos a encontrar a los ganglios anteriores superficiales. Acompañan a la vena yugular anterior, ¿sí? Ahora, los ganglios anteriores profundos son viscerales. Y entonces las vísceras, ¿sí? Tienen sus ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces vemos aquí los prelaringeos, tiroideos, pretraqueales, paratraqueales, retrofaringeos, infraioideos, todos ellos, ¿sí? Son ganglios anteriores. Acompañan a las vísceras, ¿sí? Ahora, los ganglios laterales, ¿sí? Ellos también se dividen así en superficial y profundo. Superficial acompañan a la vena yugular externa y profundo acompañan a la vena yugular anterior, ¿sí? Anterior. Y esta que está aquí, vena yugular interna, perdón, a la vena yugular interna, y estas que están aquí, otra vez, fíjense, se dividen en superiores e inferiores. Entonces aquí, yo tengo aquí a mi vena yugular interna. Esta es mi vena yugular interna, ¿sí? Si ustedes ven, en relación a la vena yugular interna, en todo su trayecto, yo voy a tener ganglios así, anterior y lateral. Miren aquí, superior e inferior, ¿ven? Voy a tener ganglio anterior y lateral. Entonces, si yo miro, vamos a colocar aquí los ganglios de color rojo. Voy a tener así, ganglios anteriores, ¿ok? Y ganglios laterales, o sea, lateral a la vena. En la parte superior, justo aquí hay un ganglio, justo aquí, entre lo que va a ser mi vena yugular interna y el vientre posterior del digástrico. Se le llaman de ganglios yugulo-digástricos. Y aquí, en la parte inferior, ¿ven este músculo? ¿Qué músculo era esto? ¿Qué músculo era este? Este era el músculo homoideus. Justo aquí a este nivel, ¿sí? Justo aquí a este nivel existen unos ganglios que se llaman ganglios yugulo-homoideus, ¿sí? Entonces, otra vez, ganglios anteriores, ¿sí? Acompañan a la vena yugular anterior, los que son superficiales, y los profundos son viscerales, van con las vísceras, ¿sí?
Ahora, los ganglios laterales también se dividen en superficial y profundo. Superficial acompaña a la vena yugular externa y los profundos se dividen en superiores e inferiores. Pero decíamos, en relación a la vena yugular interna, tenemos ganglios que van a ser anteriores y laterales, en toda la vena yugular interna. Pero en la parte superior encontramos uno específico, aquí, que se llama ganglio yugulo-digástrico. Y aquí abajo están los ganglios yugulo-homoideos. ¿Sí? Y en la parte superior, aquí en la parte superior del cuello, ¿sí? En el límite superior, tenemos un anillo, o muchos le llaman de collar ganglionar pericráneo cervical. Está en la periferia entre lo que sería el cráneo y el cuello, ¿sí? Entonces estos ganglios van así desde atrás, así. Tenemos ganglios occipitales, después tenemos aquí unos ganglios mastoideos, parotídeos, submandibulares, submentonianos. Del otro lado tendríamos lo mismo, ¿sí? Aquí hay más dos, pero fíjense, otra vez, así de atrás hacia adelante. Occipital, mastoideo, parotídeo, submandibular, submentoniano. ¿Sí? Aquí también el libro le menciona a los yúgulos digástricos y a los retrofaringios. Pero realmente quienes forman son estos que están aquí. Estos van a ser los que forman el collar ganglionar pericráneo cervical. Pero como el libro le añade a estos dos, no está mal que aprendamos estos dos. ¿Sí? Estos ganglios retrofaringios, yo les voy a mostrar después cuando veamos faringe de vuelta. ¿Sí? Son muy interesantes. Entonces, ¿qué hacen estos grupos ganglionares? ¿Sí? Ellos van a todo este sistema linfático, ellos van a ir hacia los troncos yugulares. El lado derecho va al tronco yugular derecho, el lado izquierdo al tronco yugular izquierdo. Y ellos van a terminar ¿en dónde? En la derecha en la gran vena linfática. Y en la izquierda vienen a terminar en el conducto torácico. Eso vimos en tórax. ¿Sí? Entonces, esto, vuelvo a repetir, esto, el que va a hacer cirugía, el que va a ser cirujano de cuello, esto van a tener que volver a saber todo, ¿sí? Porque estos son los ganglios que se retiran en caso de que el paciente tenga cáncer y todavía pueda ser sacado, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas? ¿Ya saben todo? Sí. Vamos embora, doutor. Misericórdia.